Uno de los lugares que más me intriga y me fascina es la selva del Amazonas. Y aquí estoy entre gigantes para una nueva aventura rodeado de esto. Flora y fauna sorprendente como en ningún lugar del mundo. Para una mejor experiencia y para un contacto directo con la naturaleza, me quedaré en medio de la selva los días que pueda sobrevivir, observando y conociendo a los animales que se pueda encontrar aquí y analizando las maneras de sobrevivir con recursos que se encuentran aquí. Estaba siguiendo este río para adentrarme un poco más a la selva, río arriba, pero aquí desaparece el río. De aquí solo se ve rocas y más rocas. Voy a continuar, espero que vuelva a aparecer más arriba. Por acá una cueva vacía de un jaguar. Quizás sí, quizás no. Luego de 1 kilómetro vuelve a sonar el río. Miren esto. Son las garras de un felino. Se le conoce como uña de gato. Me gustaría darme un chapuzón aquí, pero se me pasa cuando imagino los animales que pueda encontrar. Tal vez serpientes, anguilas, así es que mejor no. Pero se ve como para zambullir. Ya caminé lo suficiente, creo que fueron varios kilómetros y ahora toca desviarse del río, toca buscar agua limpia y hacer el campamento para pasar los días siguientes. Creo que va a tocar subir este tronco para arriba.
Ya encontré una fuente de agua limpia. ¿Se oye? Y ahora lo más importante, elegir un lugar adecuado para construir el refugio, porque aquí el peligro está a cada paso. Una variedad infinita de insectos, animales más grandes y las ramas secas que podría desprenderse. Y si no elegimos bien el lugar, podría ser hasta fatal. Ok, creo que encontré el lugar adecuado. Miren, aquí tengo 1, 2 y 3 árboles que voy a usar como el soporte para mi refugio. Y aquí abajo está el río. Y desde aquí tengo una buena visión por si viene algún animal a bañarse. Y ahora toca hacer el hueco para plantar el cuarto palo.
Y ahora que todo está arriba voy a hacer una escalera por aquí, más o menos así. Unos 3 escalones subo hasta arriba. Y así quedó muy bueno. Ok, así va quedando el esqueleto, ya está todo listo. Solo falta el techo, el piso y las paredes. Tengo que techar antes que se vaya el sol para dormir esta noche aquí. Lo más parecido a una tabla de madera que podemos encontrar aquí es este tronco, que tiene un vacío por dentro como una caña de bambú. Y al rajar sacamos estos tablones que nos puede servir para el piso y también para las paredes. Esto, así.
Ok, lo que estamos haciendo es rajar, partir del medio estas hojas para que las hojas vayan a la misma dirección. Lo volteamos, esta así y esta le volteamos para que vaya como una parejita. Hasta que por fin ya tengo piso y techo. Ya se hizo tarde, así es que esta noche me va a tocar dormir aquí. Ya mañana termino con las paredes para que esté todo ok y seguro. Ahora preparar la cenita y una lavada para descansar. Que la noche va a estar buena, seguramente que sí. Aquí en medio de la selva. Por acá está el agüita, voy a darle una limpiada porque como es húmedo podría haber sorpresas.
Bueno amigos, es hora de alistar la cama. Mientras tanto, ustedes disfruten de este sonido, de esta melodía, de esta sinfonía de la naturaleza. No sé qué es lo que hace el ruido, pero se escucha un sonido tranquilizante. Bueno, ya con el estómago lleno después del desayuno, hoy día aún queda un poco de trabajo. Voy a cerrar esto, voy a hacer como un muro, como una pared todo alrededor para reducir la invasión de ciertos insectos y ciertos animales que se arrastran por el suelo. Aunque en realidad aquí todo el mundo son expertos trepadores, incluso las serpientes. Igual quiero cerrarlo esto para sentirme más seguro de los depredadores. La noche estaba todo tranquilo, no hubo nada raro. Inclusive me sentí como en el lugar más seguro del mundo. El único problema eran los zancudos, que casi termino todo el repelente que traje para proteger mi rostro, que estaba descubierto fuera de la bolsa. Lo resto, todo ok. Y esto así va quedando muchísimo mejor. Listo, ahora solo falta de este lado. Ahora sí, todo listo, todo ok, el refugio terminado, cerrado por los 3 lados, para quedarme los días que desee aquí en medio de la selva de Ucayali. Sí, señor. Y para la comida del día de hoy voy a hacer ensalada de hojas. Miren, qué delicia.
hay bastante suficiente para llenar el estómago de un hombre. Con un poco de limón o mucho limón. Salsito al gusto. Mejor que la lechuga. ¿Saben qué? Es lindo estar en la selva. Hay tranquilidad, hay paz, hay armonía, hay melodía. Lo triste es que todo bosque en algún momento se convertirá en esto. Culpables somos todos, porque siempre esperamos cafecito en la mesa, chocolate en nuestras golosinas, frutas en nuestra mesa y madera en nuestros pisos. Ahora sí creo que merezco un buen chapuzón en el río. Miren, el agua está más limpia. Sea lo que sea que hay aquí, quiero meterme al agua. Esto sí es vida, Horton. Esto sí es vida. Ahora preparar la cenita y esperemos que mañana sea un día interesante. Buen día a todos. Ya amaneció. Aquí todo bien, todo tranquilo, sin novedades. Un poquito decepcionado porque no hay nada interesante que pase. Así es que toca preparar el desayuno para salir a caminar, para dar unas vueltas, a ver si sucede algo interesante para darle un poco de emoción a esta aventura. Porque hasta ahorita aún no he encontrado ni siquiera una serpiente. Así es que vamos a caminar. Miren amigos, lo interesante de este árbol. Esta planta son como parásitos. Tienen raíces arriba y se alimentan del árbol. Y poco a poco van matando y se van haciendo más fuertes. Y el árbol poco a poco se va secando. Y al final solo quedará esto hecho un árbol y el árbol se secará. Esto es una manera de sobrevivir aquí en la selva. Miren amigos, estas son las hormigas cortadoras. Posiblemente estas sean los animales más trabajadores del mundo. Ahorita ya están sacando tierra de la colmena después de trabajar toda la noche cortando hojas y carreando hojas. Y por aquí la mayoría está saliendo y algunos están llegando cargados de no sé qué. Pero mayormente estas son las hojas que cortan y las traen aquí para cultivar su propio hongo.
prácticamente estas hormigas dominan bien la agricultura, cultivando sus hongos en su colmena con hojas podridas. Por aquí hay otro grupo. Creo que es la entrada principal. La verdad es hipnotizante verlos trabajar. Es un hueco, es un hoyo profundo. Tal vez llega hasta las profundidades del infierno. Miren, por aquí hay una cueva. A ver, vamos a explorar a ver si encontramos algún tesoro. Algún tesoro guardado. O el camino a Paititi. Wow. Hay agua, hay bastante agua. A ver. Miren esto, hay dos murciélagos. Miren, esto parece tallado. Aquí se divide una para allá, otro para el otro lado y la que va para afuera. A ver, la única explicación que encuentro a esto es que esto en algún momento fue un árbol que fue enterrado por lavas y al podrirse solo dejó esta marca. El tronco y las ramas. El agua que pasaba por aquí escarbó y dejó libre todo esto. O tal vez fue tallado por alguna civilización antigua. Y para acá sigue el camino, muchachos. Está muy estrecho. Eso fue todo por hoy. Nos vamos. Ya voy llegando a la casita. Miren, amigos, ya está, se quita la ropa. Así es que ya está todo ok para irme. Bueno, ha sido una bonita aventura. Gracias a todos por acompañarme hasta aquí. Yo aquí me despido. Recuerden que cualquier cosa pueden escribirme a Instagram o a Facebook. Gracias, amigos. Nos vemos en otro video.